Feliz y bendecido día 25 de marzo del año 2025, a un mes de la canonización de nuestro doctor José Gregorio Hernández, elevado a los altares como santo por nuestro Papa Francisco. Estamos aquí frente a la casa donde él vivió sus últimos años. El doctor José Gregorio Hernández convivía en esta casa con su hermana María Isolina Hernández Cisneros hasta la fecha de su muerte. Vamos a hacer un pequeño recorrido para ver cómo José Gregorio Hernández vivía aquí y vamos a intentar destacar su aspecto humano, su aspecto personal. Aquí al lado fue habilitado, estas dos casas fueron habilitadas y forman parte de una especie de museo donde están unas réplicas de sus efectos personales, sus instrumentos de trabajo y algunas cosas interesantes que vamos a ver en unos momentos. Es importante destacar que el proceso de canonización del doctor José Gregorio Hernández duró aproximadamente unos 75 años, desde 1939 que se inició su causa a 30 años de su desaparición física mediante una iniciativa de la Arquidiócesis de Caracas hasta el pasado 25 de febrero del año 2025, donde oficialmente fue aprobado la canonización por el Papa Francisco en el Vaticano, en la ciudad de Roma, Italia, al ser aprobado el milagro realizado a la niña Yasuri Solórzano Ortega en el año 2017. En lo sucesivo vamos a estar viendo una pequeña muestra de quién fue el doctor José Gregorio Hernández, pero desde otro enfoque, desde otra cara, desde otra perspectiva. El lado humano del doctor José Gregorio Hernández. Aunque muchas personas no lo saben, que a pesar de que el doctor José Gregorio Hernández nació en la población de Isnotú, estado Trujillo, sus padres eran de origen llanero del estado Barinas, quienes, huyendo de la guerra federal, llegaron a esa bella población trujillana. Eran descendientes de emigrantes cantábricos que llegaron a esa población del país. El doctor José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864, como ya les dije, en Isnotú, en una pequeña población del estado Trujillo, en Venezuela. El padre del doctor José Gregorio Hernández, una vez instalado en Isnotú, tenía un comercio donde expendía diferentes tipos de mercancías, la cual también le servía de botica del pueblo. Allí empezó a ver cómo su padre preparaba medicamentos mediante fórmulas magistrales para sus coterráneos. Su madre, en su infancia, le inculcó la religión católica, pero a los 8 años de edad, el doctor José Gregorio Hernández sufrió su primer revés. Quedó huérfano de madre. El doctor José Gregorio Hernández realizó sus estudios primarios en su pueblo natal, Isnotú. Luego se trasladó a la ciudad de Caracas para estudiar en el Colegio Villegas, donde se graduó de bachiller en filosofía en el año 1884, donde se destacó como un excelente estudiante. Cuando quiso ya asumir los estudios profesionales,
El doctor José Gregorio Hernández realmente quería estudiar, era derecho, pero su padre lo convenció de estudiar medicina, que en esa época la salud era muy precaria. Atendiendo a esa sugerencia de su padre, el doctor estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela, graduándose en el año de 1888. Luego de haberse graduado, regresa a Isnotú, recordando una petición de su madre para que atendiera a la gente del pueblo como médico rural, ya que en esa población no existían médicos. Un año después recibe una beca para ir a estudiar a Francia, para ir a estudiar bacteriología, microbiología, histología, patología y fisiología experimental. Todo es porque fue recomendado por uno de sus profesores de la Universidad Central de Venezuela, que lo conocía muy bien, y quien lo recomendó nada más y nada menos con el presidente de la República para ese momento, el doctor Rojas Paul, quien estaba empeñado en profesionalizar personas para que atendieran las necesidades del país. A su regreso de Francia, fue nombrado profesor de la Cátedra de Bacteriología, la primera de América del Sur. Fue profesor por 25 años, es decir, desde 1891 a 1916, siendo considerado, por supuesto, un excelente profesor, con una excelente preparación y siendo una persona considerada políglota. Se destacó también como biólogo, como filósofo y además poseía unos profundos conocimientos de teología. El doctor José Gregorio Hernández tenía una tradición familiar de personas dedicadas a la iglesia. Descendía de figuras de la jerarquía eclesiástica hispana. Era descendiente por su lado paterno del también educador y santo de la Iglesia Católica, Miguel Febres Cordero. Y por los lados de su madre descendía del cardenal Cisnero de España, quien fue nada más y nada menos confesor de la reina Isabel la Católica. Quizás esta herencia católica, la fuerte práctica de la fe cristiana en su hogar y la formación católica que le inculcó su madre desde niño, posiblemente haya sido lo que motivó al doctor José Gregorio Hernández que dejara su actividad docente y profesional y quisiera dedicarle su vida 100% a la Iglesia Católica. Aunque muchas personas no lo sepan, el doctor José Gregorio Hernández recibió prácticamente un milagro de las manos de Dios a través de la unción de los enfermos. En medio de sus estudios de medicina, en una oportunidad se contagió con fiebre tifoidea, lo que lo llevó casi al borde de la muerte. Él, a un mes de estar enfermo, recibió los santos óleos y se resignó a morir si eso era la voluntad de Dios. Sorpresivamente, el día siguiente se levantó de su cama y continuó su vida como si no hubiese estado enfermo, totalmente curado, totalmente sano. En 1904 ingresó como miembro fundador e individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, junto a otros 34 médicos notables venezolanos, entre ellos el doctor Luis Racetti, quien fue la persona que tomó la iniciativa de crear esa academia, y además otra personalidad como el doctor Francisco Antonio Rísquez. Estas actividades, por supuesto, las compartía con el resto de sus quehaceres diarios. En 1906, secretamente, solo con el conocimiento de su confesor y asesor eclesiástico, Monseñor Castro, quien lo ayudó con las gestiones necesarias al respecto, decidió renunciar a todas sus actividades en Venezuela y a sus bienes para irse a ingresar al monasterio de San Bruno, de los monjes cartujos en La Farneta,
en Lucca, Italia. En 1908, ya habiendo realizado las gestiones pertinentes, toma un barco con rumbo a Italia y le confía a su hermano César Hernández la distribución equitativa de todos sus bienes entre sus familiares y además dinero para ayudar a la manutención de los que están en edad escolar. 3 meses de prueba es aceptado en el claustro, recibiendo el nombre de Fray Marcelo, hermano Marcelo. Pero su salud y las duras exigencias del monasterio no le favorecen. Y luego de 9 meses de aislamiento, de una dieta estricta y otras exigencias, tuvo que abandonar el lugar por sugerencia de su superior, teniendo que regresar a Caracas en 1909. Una vez que llega a Caracas, regresa directamente al seminario metropolitano de esa ciudad, donde es recibido por sus colegas médicos, sus colegas profesores, estudiantes y otra cantidad de personas que se unen a su bienvenida. Sus alumnos le exigen que regrese nuevamente a la docencia, a sus aulas, a sus materias habituales, y él también decide retornar a sus consultas diarias. Pero 4 años más tarde, en 1913, vuelve a insistir nuevamente a intentar volver a su vida sacerdotal. Esta vez al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en la ciudad de Roma, Italia, donde comienza a estudiar teología y derecho canónico. Pero a los 5 meses vuelve a sufrir su salud. Es diagnosticado con tuberculosis. Y los médicos que lo trataron en Europa, a pesar de que ya se había recuperado, le informan que su recuperación total va a ser muy lenta, pudiendo llegar a unos 5 años aproximadamente, por lo que él decide nuevamente regresar a la ciudad de Caracas en 1914. El doctor José Gregorio Hernández fue también filósofo, escritor y metafísico. Aparte de escribir obras científicas, también escribió obras literarias y filosóficas. Escribió el primer libro sobre bacteriología en Venezuela en 1906 y escribió 5 obras literarias para la prestigiosa revista El Cojo Ilustrado. Además, escribió la obra Elementos de Filosofía, que fue publicada en el año 1912. El doctor José Gregorio Hernández fue políglota. Hablaba inglés, francés, portugués, italiano, alemán y latín, lo que lo consagró como un verdadero erudito, al manejar tantas y diferentes disciplinas con tanto dominio y tanta excelencia. El doctor José Gregorio Hernández, además, era músico. Tocaba el armonio desde que estudiaba el 2º año de medicina. Le gustaba mucho bailar y le encantaba el carato de guanábana, que era su bebida predilecta. Era también sastre, oficio que aprendió con un amigo, lo que le permitió realizar sus propios trajes. En 1902, barcos alemanes e ingleses bloquean los principales puertos de Venezuela durante el gobierno de Cipriano Castro. Es entonces cuando el doctor José Gregorio Hernández se alista para defender la patria, cosa que no fue necesario, ya que todo se solucionó mediante arreglos diplomáticos. Según una de las últimas sobrinas directas del doctor José Gregorio Hernández, la señora Josefina Hernández de Bruxer, cariñosamente también llamada Chispa, quien falleció el año pasado, el año 2024, decía que al doctor no se le conoció pareja ni novia alguna, por lo que se podría inferir que su verdadera vocación sacerdotal y castidad que siempre quiso tener para entregarse 100% a Dios. Una vez llegué a escuchar de unos entrevistados que unos compañeros de clase en Europa que quisieron hacerle una travesura al doctor, lo llevaron a casa de una meretriz y lo hicieron pasar a su habitación, haciéndole pensar que estaba enferma, aprovechándose de su carácter bondadoso y humanitario. Al rato salió de la habitación y no habló con sus compañeros.
Luego salió la meretriz detrás de él y le dijo a sus acompañantes: ese señor que ustedes acaban de hacer pasar a mi recinto es un santo. A continuación vamos a estar mostrándole un recorrido que hicimos recientemente por los lugares más emblemáticos que existen en la actualidad en la ciudad de Caracas y que tuvieron que ver con la vida de nuestro doctor José Gregorio Hernández. Para ello visitamos la casa museo donde vivió sus últimos años de vida, donde también existen réplicas de sus objetos inmobiliarios personal y también profesional, la iglesia que frecuentaba, el Hospital Vargas donde trabajó tanto tiempo, la esquina donde fue arrollado y por último la iglesia donde reposan sus restos mortales. Y aquí tienen una muestra de cómo era el piso de la verdadera casa donde vivía María Isolina Hernández Cisneros con su hermano. Todavía se conserva parte de ese piso una vez que se hicieron unas excavaciones aquí, y ustedes van a ver aquí lo que era el patio de la casa, un patio típico de las casas del momento. Esto fue restaurado y de alguna manera se lograron ubicar todas estas cosas que existían para el momento. Y al pie del fondo abajo estamos viendo estas piedras. Esto constituye lo que era el marco de una habitación que posiblemente haya sido una de las habitaciones que ocupó el doctor José Gregorio Hernández. Como ustedes se pueden dar cuenta, era una habitación bastante pequeña, bastante reducida, bastante modesta, en esta casa que le dio cobijo en sus últimos años de vida. Como les decía anteriormente, José Gregorio, en la casa que está al lado, que era la verdadera casa de su hermana, esta es una réplica que se hizo en una casa vecina que conforma ahora el Museo José Gregorio Hernández. Él vivía en una habitación así de pequeña, en una modesta cama como esta. Tenía una pequeña mesa de noche con una lámpara, crucifijo, tenía un escaparate como ese. Todo esto por supuesto son réplicas donde él guardaba su ropa y sus cosas personales. Tenía una maleta como esta donde la utilizaba para cuando regresaba a sus viajes a Europa. Aquí en la misma habitación está una máquina de coser. Uno de los aspectos humanos de José Gregorio, que muy pocas personas conocen, es que él aprendió el oficio de sastre y él mismo se confeccionaba sus propios trajes, los atuendos con que lo vemos en muchas fotografías. Aquí en el museo exhiben una foto del doctor José Gregorio Hernández cuando fue bautizado, y también está un retrato, un retrato. Y aquí también está un retrato de cuando él se graduó de bachiller. En la misma habitación está una imagen de San Bruno, que fue una de las personas que lo recibió en la Orden de los Cartujos en Italia, cuando el doctor fue a Italia a formarse en el sacerdocio. Y en un recinto como por supuesto, les repito que todas estas cosas son unas réplicas, el doctor José Gregorio Hernández atendía a sus pacientes. Miren, una modesta camilla, un instrumento para aplicar suero y cosas así por el estilo. Aquí se puede observar lo que son réplicas de sus instrumentos de trabajo, ¿de acuerdo? Y aunque ustedes no lo crean, está un récipe que es original en todo el museo, es la única pieza original de puño y letra
del doctor, donde se ve una fórmula magistral. Aquí se puede leer, por ejemplo, fosfato de sodio 15 gramos, carbonato de sodio 6 gramos y otros elementos que conformaban lo que en ese tiempo se denominaba la receta. Era una fórmula magistral que el farmacéutico preparaba para atender una dolencia, una enfermedad. Aquí está también una réplica de esas pesas que se usaban en ese tiempo, donde no existía una pesa digital como existen ahora. Eran simplemente unas pesas que, poniéndole de un lado una cantidad de gramos, al ponerle al lado, eso se equilibraba y más o menos se establecía que el peso era correcto. Una réplica aquí de los microscopios de la época. Aquí adentro también se observa otro microscopio, pero nos dicen aquí en el museo que el verdadero microscopio que él trajo a Venezuela desde Europa era así como este, que se encuentra exhibido en la Universidad Central de Venezuela. Y en un piano como este, el doctor José Gregorio Hernández ejecutaba piezas musicales, aunque ustedes no lo crean, él también era una persona que estaba instruido en la música, y aparte del piano también tengo entendido que tocaba el violín y la bandola. Y en unas sillas como estas, que son muebles de paleta, el doctor se sentaba a leer, a instruirse y a recibir su visita. Eran unas muebles de paleta que se usaban para la época. Esta es una foto, un retrato de su hermana con quien él convivía, y allí al fondo vamos a ver tanto el padre del doctor José Gregorio Hernández como una foto de su madre. Aquí al fondo ustedes ven, después de haber realizado las excavaciones, así eran las típicas paredes construidas con ladrillo y con una especie de mezcla que las adhería con madera para hacer las casas de la época. Así eran las paredes de la casa donde vivió el doctor José Gregorio Hernández. Esto es lo que se denomina un perchero. Aquí guindaba el doctor José Gregorio Hernández su sombrero, su traje, y esta es una réplica del maletín que usaba él para ir a atender a sus enfermos. Por aquí también podemos ver lo que es una tinaja, una piedra de filtrar que se usaba en la época para tomar agua fresca. Y en esos tiempos no había refrigerador. Y esto es una réplica de lo que es un zaguán, donde se recibía a las personas que visitaban la casa. Estaba decorada con fotos religiosas, y esto es una pequeña estatua que donó una persona privada de libertad para tenerla aquí en el museo. Esto aquí es bastante significativo. El teléfono número 1 que llegó a Venezuela, donado por el doctor Rojas Paul, presidente de la República en ese momento, fue para José Gregorio Hernández, el primer teléfono de Venezuela. Y aquí al fondo lo que es todavía la iglesia de la Pastora, frente a la emblemática Plaza La Pastora. Esto fue uno de los últimos lugares que visitó en vida el doctor José Gregorio Hernández. El día que él murió, el 29 de junio del año 1919, era domingo. Él vino a misa. Ese día era día de San Pablo y San Pedro, y él estaba muy contento ese día porque estaba celebrando 31 años de haberse graduado de médico. De esta iglesia salió
a la casa que le mencionamos anteriormente. Luego fue a atender de emergencia a la persona a quien atendió ese día, a quien iba a comprarle los medicamentos en la iglesia, en la farmacia de Amadores. Y al fondo tenemos la emblemática esquina de Amadores, donde funcionaba la farmacia Amadores, donde nuestro doctor José Hernández vino a comprar medicinas para atender el paciente el día que falleció, exactamente el día 29 de junio del año 1919, allá en aquel sector que ustedes ven al fondo. Él sale de la farmacia, sale un poco distraído y apurado porque tenía que atender la paciente y tenía unas visitas en su casa a las 3 de la tarde, y exactamente a las 2:15 marca el reloj de las personas que fueron testigos que el doctor José Gregorio Hernández pasó a este lado sin darse cuenta, porque estaba un tranvía parado, sin darse cuenta que venía el automóvil conducido por Fernando Bustamante, el número 444, lo sorprende, lo arrolla y cae en ese brocal de acera que ustedes ven allí al fondo. Así fue la muerte del doctor José Gregorio Hernández, como les dije, el 29 de junio de 1919, a las 2:15 de la tarde. Y aquí estamos en el Hospital Vargas, donde el doctor José Gregorio Hernández ejerció como médico durante mucho tiempo. Aquí ejerció la medicina, aquí también le sirvió para hacer docencia y también para instalar todos aquellos laboratorios para poner en práctica todos esos conocimientos adquiridos en Europa. Y en este otro lado vamos a estar viendo lo que es una capilla del doctor José Gregorio Hernández. En esta capilla funcionó lo que era la emergencia del hospital, y aquí fue traído el doctor José Gregorio Hernández para ser atendido. Lo trajo la misma persona que manejaba el vehículo, el señor Fernando Bustamante. No había médico, fueron a buscar al doctor Racetti para que lo atendieran, y cuando regresaron ya el doctor José Gregorio Hernández había fallecido. Esto fue habilitado como una pequeña capilla donde las personas con devoción a nuestro José Gregorio Hernández vienen a pedirle favores por ellos mismos, por sus familiares, para que los curen y para que los tengan con bien. Este es una estatua del doctor José Gregorio Hernández vestido de médico. Y aquí estamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, en la parroquia La Candelaria, frente a la plaza La Candelaria, donde descansan los restos mortales de el doctor José Gregorio Hernández. Aquí al fondo vamos a ver una plaza que se hizo en conmemoración al doctor José Gregorio Hernández, y vamos aquí directamente a donde están los restos mortales de nuestro santo José Gregorio Hernández. Allí está la tumba que fue trasladada aquí desde el Cementerio General del Sur y fue resguardada en este recinto. Allá al fondo ustedes ven
una especie de vasija de cemento, de concreto. Allí estaban los restos de José Hernández cuando los trasladaron desde el Cementerio General del Sur. Quisiéramos finalizar este trabajo con un pensamiento del doctor José Gregorio Hernández sobre lo que él opinaba sobre la medicina. El más hondo fundamento para la medicina es el amor. Si nuestro amor es grande, será grande el fruto que se obtenga de la medicina. ¿Por qué este humilde pero sincero homenaje al doctor José Gregorio Hernández en nuestro canal del Club JIFE? Muy sencillo. Una de las principales razones filosóficas del Club JIFE es el cultivo de la ciencia y la espiritualidad como elementos esenciales en la vida para alcanzar un mayor grado de bienestar, salud, longevidad, paz interior, sosiego, serenidad emocional y por ende un mayor grado de felicidad. Creemos que el doctor José Gregorio Hernández es un digno ejemplo de persona que cultivó la ciencia y la espiritualidad a carta cabal en nuestro país. Que Dios y nuestro nuevo santo, el doctor José Gregorio Hernández, les bendiga por siempre